Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver algunos de los ejercicios que están en la diapositiva 12. Aunque dice que es integración por partes, pues no todos corresponden a integración por partes propiamente. El ejercicio 1 que aparece en la lista, en la diapositiva número 6, ¿ok? Ahí tenemos este ejercicio, dice la integral de c e a la menos x de x. Bueno, no aclara qué es c, pero vamos a tomar c como una constante. Y entonces aquí, bueno, lo que podemos hacer es sacar la constante, ¿no? De la integral. Y entonces tenemos que integrar e a la menos x. Pero eso es fácil si nosotros identificamos lo siguiente. Sabemos que si tenemos la función e a la menos x y hay que derivarla, ¿ok? Nosotros tenemos la misma expresión, pero por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada del exponente, es un menos 1, ¿cierto? Entonces, por ahí eso es lo que podemos hacer, tratar de ver que si la expresión original tuviera un menos adicional, ¿ok? Si dice menos e a la menos x, al derivarlo obtenemos e a la menos x, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro, pero este menos se mantiene, porque es, por así decirlo, un menos 1 que había en la expresión, y al derivar el menos 1 se mantiene. Entonces, se agrega un menos adicional y menos menos pasa a más, ¿verdad? Más 1, e a la menos x, o sea, la derivada sería e a la menos x. Entonces, es comprensible poder hacer esta de manera inmediata, ¿verdad? ¿De quién es derivada e a la menos x? Ella es una derivada. ¿De quién? De esta es la original. Entonces, esa es la antiderivada. Y entonces esta la podemos hacer casi que inmediatamente. Ponemos que e a la menos x con un menos, el menos se coloca adelante, y se pone que se suma c, podemos ponerle c con otro símbolo para que no se confunda, o este lo usamos como c minúscula y este como c mayúscula, y entonces esta sería ya la respuesta a la integral indefinida, ¿ok? Vamos a hacer otro. El ejercicio 2 dice que, bueno, tenemos la integral x por logaritmo de 2x. Entonces, ese en un video anterior donde se explica integración por partes, este yo lo hice, pero lo vamos a hacer acá también. En integración por partes, la idea es aplicar lo siguiente. Tenemos una fórmula que dice, tenemos u, una función, tenemos dv, la derivada de una función conocida. Entonces, esta integral se descompone en una parte sin integral, que sería el producto de las dos funciones, u por v, menos la integral de, y ahora es intercambiado en los papeles, ¿verdad? Tenemos la función v y la derivada de u. Entonces, esto es lo que nosotros memorizamos como, esta integral es una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ok? Esa es como la forma de memorizarlo. Hay una regla que dice cómo vamos a sustituir quién es u, quién es la función que aparece en la integral, la cual vamos a derivar posteriormente, ¿verdad? Y aparece en la segunda integral, pero ya derivada. Hay una prioridad que dice late o I late, en inglés estoy tarde. Entonces aquí lo que prioriza es quién va a ser u, ¿ok? Va a ser primero las inversas trigonométricas, que en el curso de 1021, vamos a poner aquí que en MA 1021 no entra nada de trigonometría, ¿verdad? Trigonometría, seno, coseno, tangente, inversas, de ellas eso no entra. Entonces, bueno, la primera sustitución de U sería si hay una inversa trigonométrica, pero bueno, nosotros no vamos a hacer ahorita ejemplos de eso. Entonces serían las inversas trigonométricas, o cualquier función inversa, bueno. Logaritmos. Entonces, como acá tenemos logaritmos, esa sería U. Algebraicas, o sea, polinomios o potencias de X, ¿verdad? X a la menos 2, raíces de X a la N, ¿verdad? En general. Esas de segunda prioridad, bueno, tercera. Luego las trigonométricas, esas tampoco, ¿verdad? Esas nosotros no vamos a hacer ejercicios de eso. Y por último, las exponenciales. O sea, si tenemos U, vamos a sustituirlo por gracias a esta prioridad. Entonces, nosotros en este ejercicio tenemos un logaritmo y una algebraica. Entonces, u va a ser el logaritmo. Entonces, nosotros identificamos logaritmo es u. Entonces, lo demás, que es x de x, eso es la derivada de una v. Entonces, básicamente, aquí
x de x hay que integrarlo para encontrar v, ¿ok? O antiderivar. Pues vamos a seguir con el ejercicio, entonces vamos a poner aquí, vamos a dejar en rojo igual, la sustitución o quién es u y v siempre se aclara. Entonces nosotros podemos escribir aquí u es logaritmo de 2x. 2x está dentro del logaritmo. No lo vamos a separar ni nada, sino que vamos a decir la derivada, ¿quién es? Bueno, aparte aquí tenemos de v. De v es la parte que tiene x y de x, todo lo que sobró. Lo que vamos a averiguar es v. Entonces aquí vamos a empezar. U es logaritmo de 2x. Entonces la derivada es la inversa del argumento, ¿verdad? El argumento es 2x. Entonces lo inverso 1 entre 2x por la derivada de lo de adentro, que hay una regla de la cadena, entonces la derivada es 2. Esto simplificado, pues realmente nos da 1 entre x también, ¿verdad? Y aquí ponemos de x, porque estamos derivando con respecto a x. Ahora, esto lo vamos a integrar. X, ¿de qué función proviene? Bueno, proviene de x a la 2 entre 2. Si tengo que u es x a la 2 entre 2, la derivada de u es, bajo el 2 queda 2x, entre 2 se simplifica y queda x. Entonces, vemos cómo hay que tener cuidado. En este se deriva, en este se integra. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos pues este producto de estas dos primeras en la integral. Entonces vamos a escribir la diagonal aquí, ¿verdad? Este es u y v, menos los otros dos. ¿Ok? Entonces vamos a plantear eso. Vamos a decir, la integral es igual a u por v, o sea, x a la 2 entre 2 por logaritmo de 2x. Aquí está ordenado, yo sé que puse v y u, pero el producto se ordena normalmente de una manera que no sea confusa, ¿verdad? Que el logaritmo no se me confunde este x a la 2 con la expresión de logaritmo. Entonces aquí se pone adelante, la constante adelante. Menos la integral de estos dos de acá, los que están en horizontal, que sería 1 entre x y x a la 2 entre 2. Y pues a veces lo podemos hacer en un papel aparte, o aquí en el siguiente paso, pues una pequeña simplificación. Entonces copiamos todo lo demás, esta es la integral, ya salimos de una parte y de esta otra parte sale un medio, ¿verdad? 1 entre 2 sale. Y entonces la expresión de x a la 2 pues se puede simplificar un poquito. Podemos hacer, bueno, x a la 2 entre x, ¿verdad? Mantengo la base y el resto de los exponentes, se dice. Entonces queda x a la 1 en el numerador, ¿verdad? Donde hay más. Pues esta integral es automática. Ya vamos a tener la respuesta, vamos a copiarlo acá. Es x a la 2 entre 2, logaritmo de 2x, menos un medio, e integramos x, que es escribir x a la 2 entre 2. Ya ustedes después pueden poner que un medio por un medio, pues da un cuarto aquí, ¿verdad? 1 y los dos están dividiendo, entonces 2 por 2, 4. Y la constante c se pone pues al final, ¿verdad? Y aquí ya terminamos. Ok, eso fue todo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que está ahí sugerido, está en la lista de integración por partes. Acá, como en muchos casos, que hay potencias de x, pues cuando hay una potencia de x y hay una raíz que tiene términos con x, pues a mí, yo prefiero explorar la sustitución que la integración por partes. Yo aquí trataría de que todo lo que está de argumento en la raíz, el subradical, que eso sea u, hacer una sustitución, y arriba hay una x, pero tal vez puedo despejar x en términos de u, se dice. Entonces vamos a hacerlo por sustitución. Si ustedes intentan un ejercicio por sustitución y no sale, pues intentan lo más difícil, que es, bueno, fracciones parciales si aplicas, si no hay raíces, pueden aplicar esta integración por partes, ¿verdad? Uno tiene como una cierta prioridad de métodos. Yo siempre pienso porque es más sencillo, ¿verdad? U es x más 2. Entonces la derivada de u es la derivada de x, es igual. Y si yo en dado caso tengo una x, la puedo despejar de aquí. Si yo despejo x, u recibe a menos 2 y x queda solita. Entonces tengo una forma de sustituir cuánto es x. X vale por u menos 2. Entonces en el numerador tengo un u menos 2. Dentro de la raíz tengo una u. Entonces puedo jugar tal vez con esa parte. Entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Igual, integral, sustitución.
u menos 2 arriba, raíz de u abajo de u. Y bien, aquí lo que siempre me interesa a mí es decir, bueno, hay una u a la 1, hay un menos 2, hay una raíz de u que es u a la 1 medio. Entonces ya podemos jugar con separar esa fracción, porque el denominador se puede separar para cada una de las expresiones y me queda u a la 1 entre u a la 1 medio, que puede jugarse aquí con los exponentes, se restan los exponentes, aquí hay una constante u a la 1 medio de u, y entonces separamos en dos integrales. Una integral que tiene el primer resultado. Esto de aquí da 1 menos 1 medio, 1 medio. Entonces me queda u con ese exponente. Pongo de u para cerrar el símbolo de integral, ¿verdad? Estoy integrando esa parte. Pongo de u, pongo el signo de menos, pongo el signo 2, e inmediatamente ponemos integral, porque estamos separando, ¿verdad? Esta y esta en dos integrales. Y como hay un u a la 1 medio en el denominador, mejor colocamos de una vez un medio negativo como exponente de u y ya no lo ponemos en el denominador, mucho más fácil para la hora de aplicar la regla, que básicamente nos quedamos a integrar con esta manera, ¿verdad? La integral de x a la n, pues es elevar el grado una unidad, eso, ponerlo a dividir como denominador, y más c, ¿verdad? Esta es la regla que vamos al final a usar. No usamos integración por partes, pero está bien hecho esto, ¿verdad? Entonces siempre elegir nuestras batallas. Aquí vamos a elegir el método que nos quede más cómodo. Aquí entre 3 medios, aquí hay un 2, aquí u. Si sumamos 1 da 1 medio, ese mismo exponente se coloca dividiendo y se pone c. Y por último, recordar volver a la variable original, muy importante. Vamos a volver a usar nuestra variable original que era x. ¿Ok? Vean que aquí todo el problema decía x, ¿verdad? Usa x. El ejercicio que nos piden que planteemos dice x. Entonces, ya simplemente escribimos en vez de u, x más 2. Entonces, x más 2, ya sea que ustedes lo vean como 3 medios el exponente, o aquellos que quieren escribirlo como raíz. ¿Qué se hace con 3 medios dividiendo? Es equivalente a 2 tercios multiplicando. ¿Ok? Aquí ya le invertimos los números. Acá, 1 medio dividiendo es como 2 multiplicando. 2 por 2, 4, entonces. U lo sustituimos y ponemos el exponente o la raíz, como ustedes quieran. Y al final ponemos C. Entonces, con C en R, ya ese es el final. No usamos otro método que no sea sustitución, ¿verdad? No usamos integración por partes, pero está bien hecho. Vamos a hacer este otro. Aquí vemos otra vez mezcla de funciones que no son como compatibles para poder trabajar con métodos sencillos. Sustitución, tal vez uno piensa, bueno, y sustitución me hubiera servido. Nos hubiera servido si decía logaritmo entre x. Porque ahí sí vemos la sustitución. Logaritmo es u y su derivada es 1 entre x, que básicamente es esta parte. No, perdón, aquí de x. ¿Ok? Así nos hubiera servido, pero hay un estorbo aquí con un x a la 2. Solo ese cambio hace que sea, de abortemos misión, ¿verdad? No podemos integrar con sustitución, no funciona sustitución. Entonces, nosotros al ver esa mezcla de funciones, recordamos que hay una regla para integración por partes, de ahí cuando se prevé este asunto de tener funciones de diferente contexto, ¿verdad? Trigonométricas, exponenciales, algebraicas, logarítmicas, pues aquí hay una prioridad. Tenemos logaritmo y tenemos algebraica. Ya dijimos que esta mnemotecnia, esta forma de memorizar cómo se sustituye, me lo indica, lo que indica es quién es u, ¿ok? Ese hilate es quién es u. Entonces, u es el logaritmo, y pues x a la 2 se mantiene como x a la menos 2, ¿verdad? Y esta parte me va a formar de v. Ok, entonces empezamos aquí a escribir. Vamos a poner, ok, ¿quién es? Vamos a ponerlo acá. U es logaritmo, de v es de x entre x a la 2. Entonces, si usted se acomoda así, está bien. A mí me cuesta así, a mí no me gusta así. Yo prefiero ver x a la menos 2, porque hay que como integrarla. Entonces, yo diría que a ustedes también les queda más cómodo ver x a la menos 2. Siempre recordar que las potencias en el denominador se pueden pasar a exponente negativo.
Entonces calculamos du, que es 1 entre x, de x. Y v es integrar esta función, entonces básicamente es menos 2, le sumo 1 es menos 1, entre menos 1, y ya esa es la función, o sea, es un menos o un 1 entre x. ¿Verdad? Si ustedes lo quieren ver así, un menos o un 1 entre x. Entonces vamos a escribir, la integral sería u por v. Vamos a escribir primero lo entre x adelante y logaritmo de segundo, menos la integral, y ponemos, recordemos que esto es lo que aparecía en la integral, este es el que queda solo, luego menos estos dos. Entonces vamos a escribir el menos 1 entre x, que es la v, y el de u es otro 1 entre x con el de x. Entonces ya nada más nos queda como figurarnos. Menos menos pasa más, esto es un x a la menos 2 realmente, porque x por x a la 2 en el denominador, y pues lo vamos a integrar. Ya lo tenemos escrito, de hecho, ¿cuál es la integral? Vamos a integrar haciendo x a la, aumentamos una unidad, entonces nos da menos 1, eso se repite en el denominador y más c, ya lo hicimos. Entonces, si ven donde ya lo hicimos, ¿verdad? Aquí sería en esta parte, aquí donde habíamos calculado v, pues ya habíamos integrado x a la menos 2, queda menos 1 entre x, se puede poner automáticamente que sí. Aquí los pasos, lo pensamos, ¿verdad? Bueno, pues ya este lo terminamos. Eso sí fue por partes. No hay nada, aquí está el siguiente ejercicio. Ok, aquí podemos hacer lo siguiente. Lo podemos pensar tal vez como por sustitución, ya que les digo que hay dos tipos de función, son algebraicas, no vamos a usar integración por partes porque de qué prioridad le damos, ¿verdad? De acuerdo a la regla, late, pues de ahí tenemos algebraica y algebraica, ¿verdad? ¿Cuál vamos a tener de prioridad? Realmente aquí lo que nos conviene es simplificar esa raíz. Lo que se ve muy complejo es que dentro de la raíz hay muchas expresiones sumándose. Es un binomio, tienen potencia diferente, x a la 2, y la otra es 1, x a la 0, o sea, es un 1. Entonces, realmente queremos ver algo más simple dentro de la raíz, y eso sería formar un 1. Entonces, para mí la idea de sustitución está bien, pero hay que tener creatividad, ¿ok? No puedo abortar misión si no he explorado todas las opciones. Aquí yo puedo decir, u es el subradical. ¿Qué pasa con du? Es 2x de x. Ok, entonces du entre 2 necesita una x y un dx. Tengo esta expresión aquí en el numerador. Bueno, tengo dx, y realmente sí, aquí tengo x a la 3, que se puede descomponer en x a la 2 y una x, para juntar esa x con el dx, ¿verdad? Realmente lo que nos queda sobrando es x a la 2. Es un x a la 2, no sabemos qué hacer con él. Bueno, vamos a tener que despejar de acá y que el numerador quede como un binomio. Vea que si dejamos x al lado solito, a la derecha es el 1 pasa a restar, o sea, u menos 1. Esta sustitución la vamos a utilizar. Entonces, genial, tenemos que es x de x, tenemos que es 1 más x a la 2, tenemos que es x a la 2, lo sustituimos todo. Entonces, vamos a tener la expresión x a la 2, x de x. La expresión raíz de 1 más x a la 2. Que de acuerdo a la sustitución es, x a la 2 es u menos 1. X de x es de u medios. Entonces alguna gente lo que pasa es el medios afuera. Yo voy a borrar un poquito esta línea que me quedó demasiado grande. Y abajo tenemos raíz de u. Y pues trabajamos como en otros ejemplos. Puedo dejar u entre raíz de u menos la otra integral 1 sobre raíz de u de u. Y bueno, me faltó el de u de acá. Me faltó ver, por ejemplo, 1 medio es
para toda la integral y donde la integral la separo por la resta, pues este también necesita un medio, ¿verdad? Entonces aquí tengo un medio, se separa en una resta, a cada uno le toca un medio. ¿Cuál es la primera resta? Antes de la resta es u entre raíz de u. Después de la resta es 1 entre raíz de u. Nos separa un menos, ¿verdad? Todo esto. Entonces por aquí nada más nos queda hacer un medio, la integral de u a la un medio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar el exponente de arriba, le resto un medio, pues queda un medio. De u menos el un medio, la integral de u a la menos un medio, ¿verdad? Convirtiendo todo esto con potencias de la variable, pues se tiene al final un poquito las barritas de... Disculpen cuando me atraso, es que estoy colocando las barritas que no me estorbe. Aquí sería un medio, integramos la primera, ¿ok? U a la 3 medios entre 3 medios, ya sabemos organizar eso, menos un medio por, integramos la siguiente, es 1 al u a la 1 medio, porque se suma 1 al exponente que teníamos, entre 1 medio más c, volvemos a la variable original y reorganizamos. Entonces nos queda un tercio, u significa 1 más x a la 2, que queda a la 3 medios, se deja así. Este un tercio sale de 1 medio por 2 tercios multiplicando, pues se puede simplificar a 1 tercio. Y 1 medio por y dividiendo ahí 1 medio, pues esto pasa a multiplicar 2. 2 entre 2 da 1. Entonces se simplifica, podemos poner menos 1 si quieren. Y viene la u, que era 1 más x a la 2, esa era la sustitución, que elevado a la 1 medio, o ponemos la raíz cuadrada y más c, ¿verdad? Entonces realmente aquí no se usaba integración por partes, sino que con una sustitución, pues lo resolvemos más fácil. Ahora con este último, tenemos logaritmo al cuadrado de x. En este sí, pues, hay que tener cuidado. Vamos a ver, logaritmo al cuadrado, logaritmo por logaritmo. Eso es lo que podemos separar al inicio. Logaritmo de x por logaritmo de x. Yo sé que los dos son logaritmos, ¿verdad? Pero aquí vamos a tener que tomar a uno como u y al otro como de u. Esa es una forma en que se puede trabajar. En un video anterior se hace esta integral. Entonces yo aquí la usaría por comodidad, la voy a usar como de manera inmediata. Vamos a usar que la integral de logaritmo de x es x logaritmo de x menos x. ¿Así? ¿Ok? Esta la vamos a utilizar. Aunque no se ve en este video, pues en uno anterior sí se resuelve. Entonces aquí yo diría, bueno, tengo que logaritmo es u y logaritmo de x es dv. Entonces vamos a hacer lo siguiente. U me lo dan. dv me lo dan. ¿Ok? Entonces, u lo derivo de u. Logaritmo lo derivo, 1 entre x. dv, el logaritmo, ¿cómo se integra? ¿Verdad? Pues con este ejercicio previo tenemos que es x logaritmo de x menos x. Este se hace en el video de integración por partes que se hizo anteriormente. Yo sé que lo ven complicado, pero es una integral como bastante básica para la sección de integración por partes. Entonces nosotros vamos a escribir ahora lo de siempre, ¿verdad? La integración por partes en este ejercicio. Aquí la integral sería, entonces vamos a partir de acá. Teníamos u y dv, ¿verdad? Estas dos. Entonces escribimos en diagonal, esas solitas, sin símbolo de integración. U por v sería logaritmo de x que multiplica a x logaritmo de x menos x. Se resta la integral y ahora sí planteamos estas dos multiplicadas, v por du. Es la vaca vestida de uniforme, es la sección que dice vestida de uniforme. Con cuidado, esto es un binomio. ¿Ok? Y tenemos du, que es 1 entre x de x. Se ve complicado, pero vean lo que va a pasar. Este tiene x y este tiene x. Sale x a factor común que se tacha con esta x que está dividiendo. ¿Ok?
Tal vez si lo pueden ver, voy a repetir. Aquí tengo un factor x y un factor x se saca factor común. Queda logaritmo de x menos 1. Y esa x que sale factor común se tacha con esta de abajo. Entonces, alguna gente que sabe simplificar brincándose pasos, hace esto. Mata esta x con esta x con esta x. Pero sabe que aquí queda un 1, ¿verdad? No se lo comen. Entonces vamos a escribir ahora. Pues bien, la respuesta, aquí podemos poner x logaritmo al cuadrado de x, como repartiéndolo, menos, repartiéndolo, x logaritmo de x, menos la integral de esta expresión, que es un logaritmo, menos un 1. Ya casi vamos a terminar. Esta integral completa sería, bueno, acá no lo voy a repetir, pero digamos que aquí se repite. Se repite el menos, ¿verdad? Y se abre un paréntesis, digamos que aquí se bajó el menos, y se abre un paréntesis y colocamos la integral del logaritmo y la integral de 1, y después se pone más c. Quiere decir que aquí menos x y menos x es menos 2x. Ya como respuesta final, para copiarla aquí a un lado, vamos a ver si cabe, aquí sería la respuesta. La integral es, partimos y vamos a copiar todo. X logaritmo al cuadrado de x menos x logaritmo de x menos, este menos se reparte acá, ¿verdad? Estamos hablando de que ya todo esto se copió, queda un menos adelante, sale otro menos x logaritmo de x, y luego este menos me afecta a estas dos son menos 2x, que menos 1 y menos 1, menos 2, con el menos de afuera da más 2, más 2x. Y lo mismo sucede con esta parte, estas dos son iguales, se pueden sumar y dan menos 1 y menos 1, menos 2. Entonces nos puede quedar x logaritmo al cuadrado de x menos 2x logaritmo de x más 2x más c. Y ahora sí como respuesta final. ¿Sí? Entonces, sí se puede hacer por partes, pero hay que tener muy en claro esta integral. Sin esta integral, pues les es difícil. A ustedes les parece que hay que abortar misión, como dicen, pero no. En el camino había que integrar logaritmo de x, ¿verdad? Básicamente en este paso había que integrar logaritmo de x. Si no la habían hecho como ejercicio previo, puede que duren mucho en esta parte y crean que lo están haciendo mal, pero es porque tienen mucho distractor. Todas estas expresiones tendrían que esperarse a ver cómo se integra el logaritmo. Entonces, uno lo hace en una sección aparte. Por eso está en un video aparte, se explica siempre de primera, y pues ya uno lo puede tener aquí apuntada. Por eso la usamos de una vez, para no hacer un enredo aquí en esta sección, explicando algo que se puede explicar en otro video, en otro ejercicio. Y por último, vamos a hacer esta exponencial. Para mí es fácil ubicar si nosotros tenemos tipo potencia de x y la exponencial multiplicando, potencia de x y la exponencial negativa, o sea, o la exponencial con un número por x. Para mí todas estas son del mismo tipo, y yo sé que en la integral yo tengo que ir bajando este exponente. Esta es la que se va a derivar, ¿ok? Primero voy a tener una integral con x a la n, luego con x a la n menos 1, y se va a trabajar varias veces la integración por partes. Básicamente, si aquí dice 2, vamos a usar 2 veces integración por partes. Si dice a la 3, son 3 veces. Igual si lo que acompaña a x a la n es un logaritmo, x a la n, logaritmo, pues el logaritmo tal vez ayuda a que se haga más rápido, pero yo sé que logaritmo de número por x, yo sé que es esta potencia la que yo voy a tener que bajar poco a poco, ¿verdad? Ahorita tal vez así no se entiende, ¿verdad? Porque tal vez lo expreso como mi cabeza lo ve. Y para ustedes, para uno explicárselos y que les quede como ya de memoria, recuerdan el ILATE, el ILATE. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a sustituir yo en vez de U en integración por partes? Algebraica, exponencial,
Ok, yo sé que la lógica va a ser aquí que la algebraica, el x a la 2, la exponencial se espera. Y poco a poco yo voy a ver cómo tengo que resolver ahora una integral con x a la 1 y luego con x a la 0, o sea, sin x. Entonces, eso sí, debo tener paciencia, ¿verdad? Si aquí hay una potencia más grande, pues a esperarse un poquito para el resultado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribirlo. Vamos a plantear quién es U y quién es V. U es la potencia, dv es la exponencial, que ya analizamos cuál es su derivada, su integral. Du es 2x y v es menos e a la menos x, para que al derivarla me dé e a la menos x. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, colocamos. Teníamos u de v, entonces escribimos u por v con el negativo adelante, menos la integral de estos dos. Entonces tenemos menos 2x a la menos x, y como les dije, ahora tenemos una integral que resolver, pero tiene una exponente x a la 1. Entonces, alguna gente, bueno, tarda un poquito en reorganizar los símbolos, sacar el 2, sacar el menos pasa más, pero al final es lo mismo. Nuestro problema radica ahora en resolver una integral por aparte. Entonces, alguna gente lo hace por aparte o lo escribe aquí, que no se confunda nada más. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean cómo se trabaja. Acá yo voy a escribir todas las expresiones anteriores que no están jugando en esto, y aquí vamos a escribir color la integración por partes de acá. Entonces, para esta yo voy a plantear otra vez un U y un dv, que se parece un poco al anterior, pero esta es otra U y otra V, ¿verdad? Entonces aquí lo planteamos. Du es de X, V es la misma V de ahora. ¿Okay? Porque tenemos que hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Antiderivar e a la menos X. Entonces es menos e a la menos X. Entonces aquí vamos a tener el producto aquí en diagonal. U por V. Se coloca el menos adelante. Se coloca el menos de adelante de la integral. Ahora la integral de U por V, que sería menos e a la menos X y de X. ¿Right? ¿Cómo poco a poco degradamos el problema? O sea, lo degradamos de tener X a la 2. Vamos a señalarles para que ustedes vean. Mi integral tenía X a la 2, pero separé una sección sin integral y ahora me tocaba una integral que tiene X a la 1, ¿verdad? Pero esa integral ahora se hace por partes y entonces se separa y forma una integral que tiene X a la 0, ¿verdad? Y ahora lo que queda es una constante ahí. Entonces nosotros vamos a hacer esto inmediatamente, así automático. Vamos a resolver así. Se copia todo lo demás y se integra directamente. Vamos a hacer más 2, vamos a dejar menos x a la menos x. Este menos pasa más y vamos a decir, ¿cuál es la integral de a la menos x? Hace rato contestamos a eso. Hace rato estamos integrando e a la menos x, preguntándonos de quién es derivada. Y hemos contestado todo este rato que es menos e a la menos x. Entonces aquí vamos a poner que este resultado de esta integral es menos e a la menos x y ponemos más c. Y ahí solo queda que podamos mover las barritas con que por acá para poder escribirlo con cuidado. Pues aquí ya solo nos queda reescribir esto, sería menos x a la 2 e a la menos x, menos 2x e a la menos x y menos e a la menos x. Así. Entonces ya ahí concluimos el ejercicio. Espero que les haya servido esta explicación para poder entender un poquito más los ejercicios de integración por partes. Hemos hecho con exponenciales y con logarítmicas, que es en lo que se enfoca MA 1021, ¿verdad? Nada de ejemplos con trigonometría. Entonces realmente les queda la integración por partes no tan complicada. Chao.